día de hoy elaboraremos dulces tradicionales. Aquí les tengo preparada una mesa con los ingredientes básicos para elaborar jamoncillo, alegrías, mazapán y palanquetas. Estos son los ingredientes básicos para elaborar estos dulces. Sin embargo, mientras los vayamos elaborando, vamos a poder como resignificar estos dulces y hacerlos hasta parte de nosotros. Entonces ustedes pueden jugar con los sabores, las texturas. Esto simplemente son las bases para los dulces. Sin embargo, ustedes pueden jugar con todo lo que quieran, hasta del sabor dulce a pasarlo a un salado, cambiar texturas, formas. Entonces pues la creatividad es suya. Otro elemento muy importante para este tipo de elaboraciones es el cobre. ¿Por qué? Porque es un material que redistribuye el calor de manera uniforme. Entonces no te tienes que preocupar que de un lado quede más crudo y del otro quemado. Además, como maneja muy bien las temperaturas, el tiempo de cocción es muchísimo menor que si estuvieras cocinando en otro tipo de olla. Así que es un elemento muy importante. Además tiene propiedades antibacteriales, entonces es muy útil para este tipo de cocciones. Sin embargo, hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Los alimentos ácidos, y bueno, por la composición misma del cobre, hacen que se oxide. Entonces no sé si ustedes han visto las estatuas en la calle hechas de cobre que están rodeadas de un elemento verdoso. Ese elemento es la oxidación del cobre, se llama cardenillo y es altamente tóxico y le da a los alimentos un sabor muy desagradable. Entonces lo que se tiene que hacer antes de elaborar cualquier cosa en una olla como esta de cobre es realizar una microexfoliación, que sería combinar limón, bicarbonato o vinagre y realizar una pequeña exfoliación para desprender ese cardenillo y posteriormente de enjuagarlo con un jabón no abrasivo, secar y dejar en un lugar donde no pueda guardar humedad o cualquier otro tipo de elemento. Dicho esto, comenzaremos con el jamoncillo o dulce de leche. Necesitaremos 125 gramos de azúcar, 250 mililitros de leche entera, vainilla y canela. Vamos a agregar la leche entera a la cazuela de cobre. ¿Por qué tiene que ser entera? Porque la grasa de la leche ayudará a formar la nata que espesará el dulce. En algunas ocasiones las personas prefieren agregar una cucharada de crema para ayudar en el proceso. Agregaremos en este punto el azúcar, la vainilla o la canela. Vamos a esperar hasta que hierva y cuando empiece a hervir bajaremos la flama a un nivel medio y revolveremos por alrededor de 30 minutos. Esta cantidad de tiempo siempre varía dependiendo del tipo de cazuela y la cantidad que se haga. Yo en este caso estoy haciendo poca cantidad, así que se irá espesando la mezcla mucho más rápido, además de que estoy utilizando una cazuela de cobre. Se puede dejar de revolver en algunos momentos, pero es primordial estar atentos a la mezcla para conocer su textura y qué tan espesa va quedando. Sabrás que la mezcla ya está lista cuando remojas tus dedos en agua y tomas una pequeña parte de ella y se vuelve una bolita. Deja la mezcla enfriar en papel encerado o en un molde engrasado con mantequilla. Cuando esté tibia puedes darle la forma que gustes. Yo en este caso hice bolitas y les puse nuez previamente tostada. Con esta receta salen 4 jamoncillos de tamaño mediano. Continuemos con el mazapán. Para este dulce solo necesitaremos 2 ingredientes vitales: azúcar glass 100 gramos y cacahuate sin cáscara 100 gramos, ya que la cáscara de cualquier fruto seco puede dar un sabor amargo a tus cocciones. La sal es completamente opcional. Comenzaremos tostando los cacahuates unos 5 minutos a 150-160 grados centígrados en el horno. Es muy importante este proceso porque libera los aceites esenciales del cacahuate y su sabor. Todos los hornos son diferentes, así que utiliza mucho tu vista y tu olfato para prevenir que se te quemen. Esto también se puede realizar en un sartén.
El cacahuate es el fruto seco con más grasa que existe, así que es importante triturarlo antes para que en la licuadora no se sobrecaliente y libere sus grasas. Añadiremos el cacahuate previamente triturado junto con el azúcar glass a la licuadora en partes para que este no salga volando. Comenzaremos licuando en pequeños intervalos para que la misma mezcla no se sobrecaliente y se forme una masa espesa. Sabrás que ya está lista cuando la textura es arenosa y cuando la tomas se queda de la misma forma de tu mano. Utilizaremos un molde para darle esta forma redonda que tanto lo caracteriza. Yo utilicé una taza medidora y un vaso y aplastaremos para darle una forma compacta. Yo calenté 3 cuadritos de chocolate en una bolsa de plástico y corté la puntita para poder decorarlos. Con esta receta salen 5 mazapanes de tamaño grande. Sigamos esta ruta del sabor cultural con las palanquetas. La palanqueta es un dulce muy versátil y se puede elaborar a base de pepitas, cacahuates, almendras, entre otros, pero en esta receta utilizaré 250 gramos de azúcar y 100 gramos de cacahuate, junto con una pizca de vainilla. Hay que vertir el azúcar en la cazuela y se debe de esperar un largo rato, en ocasiones revolviendo el azúcar para formar el caramelo. El azúcar tiene distintos tipos de cocción y cada uno tiene un propósito diferente. En este caso necesitaremos el punto de fusión del caramelo. Esto es un punto de fusión de 165 a 175 grados centígrados. Antes de llegar a este punto elegí vertir un poco de vainilla para darle un toque de sabor. En el punto caramelo hay una evaporación completa del agua y se forma un café color intenso. Si no tienes un termómetro no te preocupes, puedes mojar tus dedos en agua y al sacar una pizca del caramelo podrás ver si la bola se forma o sigue siendo un caramelo líquido o semiespeso. Cuando esté listo el caramelo se le agregan los cacahuates y se mezclan rápidamente. Cuando los cacahuates estén completamente cubiertos se recomienda dejar reposar en un molde con papel encerado y mantequilla para que no se pegue. Dejaremos enfriar el dulce y después podremos darle la forma que querramos con un cuchillo. Yo realicé 4 palanquetas de tamaño mediano. Finalmente tenemos nuestras alegrías. Utilizaremos 2 conos de piloncillo, 250 mililitros de agua, 100 gramos de amaranto, un jugo de un limón y miel al gusto. Comenzaremos tostando el amaranto a unos 150 a 160 grados por 5 minutos en el horno o también en el sartén. Agregaremos los 2 conos de piloncillo que también se pueden triturar junto con el agua en la cazuela y revolveremos hasta llegar al punto líquido. En este punto añado la miel para espesar y el jugo de un limón para evitar que el azúcar se cristalice y se forme un almíbar. Para llegar al punto almíbar, el azúcar tiene que llegar a unos 100 grados centígrados. Verás que el caramelo es ligero pero pegajoso. Si no tienes termómetro puedes aplicar el truco del agua y los dedos y si la mezcla resulta pegajosa pero ligera, tu almíbar ya está listo. Apagarás el fuego e incorporarás el amaranto a la mezcla. Tendrás que revolver muy bien para que el almíbar se pegue al amaranto y se forme una tipo masa. Pondremos la mezcla en una bandeja con papel encerado y mantequilla y aplanaremos con la espátula. Posteriormente mojaremos los dedos en agua fría para poder darle forma y no se pegue a nuestras manos. También puedes remojar un cuchillo en agua o en mantequilla para poderle dar forma. Dejaremos reposar la mezcla y después la cortaremos con un cuchillo con mantequilla y en esta receta me salieron 12 barritas de tamaño mediano de alegría. Y este es el resultado final del jamoncillo, las palanquetas, los mazapanes y las alegrías. Cuéntanos en los comentarios cómo le llamas tú a estos dulces y cómo los preparas para descubrir nuevas técnicas. Esos fueron los postres que realizamos el día de hoy y espero que gracias a los videos anteriores, viendo la elaboración tradicional de las familias que elaboran los dulces, ver los sabores y las texturas de ellos, junto con un poco de su historia y finalmente que ustedes tengan en dulce en su casa, les haya hecho conocer el valor y el significado de estos dulces. Y recuerden,
Cuando reconocemos este valor y este significado de cualquier elemento histórico y cultural, nuestra propia vida se enriquece. Gracias por ver el canal el día de hoy y nos vemos en el próximo video.